El esguince de tobillo es una de las patologías más infravaloradas por nosotros los profesionales de la salud. ¿Por qué sucede esto? Normalmente solemos pensar que es muy fácil tratarla o que no tiene mayores complicaciones, pero al paso que avanza la evidencia científica nos vamos dando cuenta que se va volviendo más compleja y que tenemos que tomar en cuenta otros factores para poder evitar riesgos o secuelas. El principal riesgo o secuela que tenemos que evitar es la reincidencia de la lesión, y es donde más tenemos que hacer énfasis, porque normalmente las secuelas que suelen quedar después de un esguince son dolor, inestabilidad, una mala sinergia muscular o una disfunción como tal en el tobillo, así como la pérdida de la propiocepción. Una de las secuelas más graves y a las que nos podemos enfrentar muy seguido es la inestabilidad crónica del tobillo. El esguince, por definición, es el sobreestiramiento de un ligamento. En este caso hablamos de los ligamentos externos del tobillo, que son los comúnmente afectados. ¡Por fin puedo tocar mis dedos! Hablando de una clasificación, sabemos que puede ir desde un grado 1 hasta un grado 4, siendo el grado 1 el más leve y el grado 4 el más severo. Esta clasificación normalmente se da por el porcentaje de fibras que se ve afectado en el ligamento. Sin un estudio de imagen y en la clínica, en nuestra práctica clínica normal, es difícil saber el porcentaje que se ha lesionado, entonces tenemos que basarnos en los datos clínicos y funcionales que nos arroja nuestro paciente. En el grado 1 vamos a tener que es una lesión parcial. Prácticamente no hay mucha pérdida de la función, puede haber poco edema y la movilidad se da de manera un poco más fluida. Puede que nuestro paciente pueda o no apoyar el pie dependiendo de la percepción del dolor que tenga. Durante el grado 2 vamos a encontrar que puede haber edematización, va a haber más dolor, la funcionalidad del tobillo se va a ver más limitada, nuestro paciente puede que no se pueda poner de pie, que no pueda dar pasos, entonces vamos a tener que indagar un poco más si no hay una lesión más grave. Para esto nos van a servir las reglas de Ottawa que vamos a explicar más adelante. Durante el grado 3 se dice que el ligamento tiene una lesión completa, es decir, que hay una ruptura completa del ligamento y que puede estar asociada a fractura. Y durante el grado 4 el ligamento se ve completamente afectado y normalmente se asocia a una fractura o a una dislocación o luxación del tobillo como tal. Puede que la fractura se encuentre en el malleolo externo o en el malleolo interno. Aquí el edema va a ser muy grande, vamos a encontrar equimosis, hematomas y una percepción de dolor muy alta por parte del paciente. ¡Pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! Bueno, vamos a explicar rápidamente entonces el mecanismo de lesión del esguince de tobillo. Aquí tenemos un tobillo o un pie derecho, perdón. Vamos a analizar la parte lateral que dijimos que eran los ligamentos más afectados, que van a estar del lado del peroné. ¿Cuáles van a ser los ligamentos? Habíamos dicho que peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, que es el más largo, y el peroneo astragalino posterior. En los papers recientes acerca de anatomía se hace énfasis en que se ha descubierto, entre comillas, un nuevo ligamento en el complejo ligamentario lateral del tobillo. Pero más que descubierto, no es que haya nacido un nuevo ligamento ahí. Se dieron cuenta en los estudios que el ligamento peroneo astragalino anterior se divide en dos haces. Vamos a poner aquí la división. Va a tener un haz superior que se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante, y un haz inferior que se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante. En esta aplicación obviamente no está actualizada, pero es nada más hacer ese señalamiento, que no es que se trate de un nuevo ligamento, sino que se dieron cuenta que ese ligamento se divide en dos haces. Y bueno, vamos entonces a revisar el mecanismo de lesión. Normalmente se genera por una plantiflexión más una inversión forzada, es decir, que el antepié se dirige hacia abajo y el retropié se dirige hacia adentro. ¿Cómo sería esto? El calcáneo se dirigiría hacia adentro, mientras que los dedos se irían hacia abajo, generando una plantiflexión más una inversión forzada, lo cual afectaría obviamente las fibras inferiores horizontales al mecanismo de lesión de los ligamentos ya mencionados. En este caso, los más afectados serían el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, por el mecanismo de lesión como tal, la dirección en que se encuentran las estructuras. ¿De acuerdo? Cómo se vería un poco desde adelante. El pie se dirige hacia abajo y hacia adentro, y el peroné se queda fijo, o puede que también realice una fuerza contraria yéndose hacia arriba. Entonces la afectación obviamente sería a nivel de los ligamentos que marcamos aquí. ¿Por qué? Porque su origen se iría o se quedaría, en cualquiera de los casos, su origen se quedaría fijo o
se iría hacia arriba y su inserción se dirigiría hacia abajo. Serían fuerzas contrarias, por lo que se generaría una ruptura como tal de las fibras del ligamento. Ya dijimos que la clasificación va a depender del porcentaje. Esto únicamente vamos a verlo por un estudio de imagen. Su pata del Mameitor, valió verga su pata del Mameitor. Sonríe, quiero que sonrías. Nadie puede quitarte esto es tuyo. Sonríe, chingada madre. Expliquemos un poco lo que son las reglas de Ottawa. Estas van a ser algunas pautas o algunos parámetros que vamos a tener para poder o no mandar una radiografía a nuestro paciente en caso de que sospechemos que haya una fractura como tal en los maleolos o en la parte distal de la tibia o el peroné. Es decir, vamos a tener banderas rojas que nos van a indicar que tenemos que realizar una radiografía. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de Ottawa? Ya explicamos para qué servían, ahora vamos a revisarlas. Vamos a tener dos zonas, la zona 1 que va a ser como tal la zona del tobillo y la zona 2 que va a ser la zona del tarso como tal. Vamos a tener la vista lateral y la vista medial. En la vista lateral obviamente vamos a revisar maleolo externo y en la vista medial maleolo interno en la zona 1 como tal. En la zona 2 vamos a revisar lo que es la base del quinto metatarso en la vista lateral y en la vista medial el hueso navicular. Entonces, para poder enviar una radiografía en caso de que sospechemos de una fractura, tenemos que durante nuestra exploración física, nuestra examinación como tal física, despertar una sintomatología dolorosa durante la palpación de la cresta o la zona medial del maleolo. Aquí lo tenemos señalado como tal. Dolor también durante la palpación a lo largo del borde posterior o punto medio del maleolo medial. Y por último, incapacidad para descargar peso sobre el pie afectado durante la exploración. Entonces tenemos aquí los tres puntos que tenemos que tener en cuenta para mandar una radiografía en caso de sospecha de fractura en la zona 1 que es del tobillo, que van a ser dolor cuando palpamos el maleolo, dolor cuando palpamos los bordes del maleolo lateral como tal o medial en el caso de que se sospeche del maleolo medial, y la incapacidad de ponerse de pie. Ya dijimos que en patologías más graves durante un esguince de tobillo el paciente no va a poder mantener la bipedestación y mucho menos realizar la marcha. Si nos vamos a la segunda zona, que es la zona como tal del tarso, en caso de que sospechemos de alguna fractura a nivel del tarso, vamos a tener 3 puntos, que es el dolor durante la palpación de la base del quinto metatarso, que aquí la tenemos en la zona lateral del pie, dolor durante la palpación del hueso navicular, que se encuentra en la zona medial por delante del astrágalo como tal, y la incapacidad igual para poder descargar peso sobre el pie. Es decir, tampoco va a poder ponerse de pie el paciente y no va a poder realizar la marcha, pero ahora nuestra palpación va a provocar dolor cuando se realice en la zona del tarso, es decir, en el hueso navicular y en la base del quinto metatarso. Entonces, estas son rápidamente las reglas de Ottawa. Una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente, podemos pasar al tratamiento. Aquí va a ser dependiente de cada fisioterapeuta. Lo que sí hay que hacer énfasis es que se tiene que apostar a la profilaxis, es decir, a evitar la reincidencia de la lesión como tal. ¿Por qué? Normalmente el 70% de los pacientes suelen tener secuelas después de una recuperación del tobillo. Normalmente el paciente que se esguinza, que tiene un grado de esguince 1 o 2, no va a rehabilitación a menos que su dolor sea muy grande. Suele pasar con antiinflamatorios, con un poco de hielo, y normalmente sabemos que la articulación tiene muchos mecanorreceptores que se van a ver afectados, dando secuelas de una inestabilidad crónica de tobillo. Si hemos identificado que nuestro paciente atraviesa por un cuadro de inestabilidad crónica de tobillo, tenemos que tener algunas pautas en cuenta. Como tal, tenemos que hacer más énfasis en evitar una reincidencia de la lesión para que ese problema no se cronifique aún más. Un estudio publicado en este año nos hace énfasis en que tenemos que ver más allá de la articulación afectada. Estudiaron como tal si puede haber una afectación muscular a nivel proximal y distal de esta articulación. Se dieron cuenta que hay una disminución de la fuerza de la musculatura inversora y eversora, así como de la musculatura que realiza la plantiflexión del tobillo. Pero el estudio no queda ahí, también investigaron si podía haber una afectación a nivel de rodilla y de cadera. ¿Qué arrojó este estudio? Que hay una disminución de la fuerza en la contracción del cuádriceps cuando esta contracción es concéntrica. Por su parte, la cadera arrojó datos que hay una disminución de la fuerza durante la flexión de cadera, pero cuando se realiza una contracción excéntrica. Es decir, que tenemos ya datos en donde podemos empezar a hacer más énfasis durante nuestra rehabilitación para evitar una reincidencia de la lesión y que esa rehabilitación sea mejor. En un metaanálisis realizado en el 2017,
se encontró que la mejor forma de prevenir una lesión es con ejercicio físico, es decir, la terapia activa. La terapia pasiva no ayuda en nada para prevenir una lesión, ¿de acuerdo? Mucho menos una reincidencia en donde ya puede haber una afectación a nivel propioceptiva y funcional. El ejercicio terapéutico fue estudiado durante esguinces agudos y durante inestabilidad crónica de tobillo, arrojando resultados positivos para evitar una reincidencia como tal del esguince, así como el uso de algunas tobilleras o algún tipo de vendaje, como puede ser el funcional. Sin embargo, tanto la cirugía como los fármacos, como la terapia pasiva, algunos agentes físicos investigados fueron el ultrasonido, la electroterapia, la magnetoterapia, el uso de elevación, de hielo, no pueden prevenir una lesión. Entonces todo lo positivo se le da al ejercicio terapéutico para poder prevenir una reincidencia. Y pues nada, recordar que no hay que infravalorar ninguna patología. Todas las patologías son complejas porque cada paciente es un mundo completamente diferente. Por más que creamos que ya dominamos alguna enfermedad, alguna lesión, hay que actualizarse constantemente, saber qué está sacando la evidencia científica de nuevo para poder mejorar nuestras técnicas de tratamiento, mejorar tiempos de rehabilitación y sobre todo prevenir una reincidencia de la lesión que hayamos tenido. Y listo chicos, esto fue todo por nuestra parte, espero les haya gustado el video. No olviden compartir, suscribirse y darle like a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.